comisión. Ingeniero Mesías Guevara, también miembro de la comisión, es gobernador de la región Cajamarca, periodo 2019-2022, ¿no? Prestigiosos panelistas que hoy ya nos acompañan, general de división Walter Martos Ruiz, tenemos también el doctor Rafael Doy Bermuy y el doctor Nectalí Santillán Ruiz, y la verdad es muy agradecido por estar presentes acá. Tenemos también la presencia del ingeniero Fernando Sillones, también miembro de la orden y es gobernador de Ica, ¿no? Y que también tuvo estas vicisitudes. Bueno, para mí es un gran honor dar las palabras de bienvenida en este evento, justamente en este evento donde se presenta el libro Operación Cajamarca, escrita por nuestro ingeniero Mesías Guevara, que es también ingeniero electrónico, y en ella se ve lo que pasó hace 3 años, ¿no? Se dio un inicio a la pandemia provocada con el COVID. Es un trágico evento que acabó la vida de muchos peruanos, familiares que tuvimos. Y por tanto no debe desaparecer, digamos, de nuestra memoria. Siempre tenemos que recordarlo, recordar que tuvimos un sistema caótico de salud, muchas cosas que se han mejorado y se deben mejorar en el venir de los días. Como dijo el ingeniero René Migma, esto es una pandemia y cualquier momento puede venir otra y tenemos que prepararnos. Ahí radica la importancia del libro del ingeniero Mesías Guevara en hacernos recordar un hecho tan grave y sobre todo la situación en que se encontraba el sistema de salud peruano, especialmente fuera de la capital. Para empeorar las cosas, durante ese periodo de inestabilidad política se incrementando los estragos de la pandemia. Es por ello la experiencia y testimonio del mismo Mesías Guevara es esencial. Por el cargo público que ocupaba entonces, como él mismo ha mencionado, la región Cajamarca contaba con solo 4 ventiladores por 1,5 millones de habitantes, una situación alarmante a la que hubo que hacer frente. El día de hoy, el testimonio del autor estará acompañado por un panel de destacados especialistas, como ya he mencionado anteriormente, que nos compartirán su experiencia en el sector público y opiniones sobre lo que pudo hacerse mejor y tiene que hacerse para evitar catástrofes de esta magnitud. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a la Comisión de Gestión de Tecnología de la Salud, por intermedio del ingeniero René Migma, por la realización de eventos que promueven el avance y alternativas que, de ser aplicadas, mejorarán las condiciones de vida de muchos peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jorge Cueva. En el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú hemos creado una comisión, y esa comisión se denomina Comisión de Gestión de Tecnología para la Salud. Y el propósito de esta comisión es crear, desarrollar lineamientos de gestión tecnológica que se debe aplicar en nuestro sistema de salud. Y promovemos también eventos académicos, charlas, y dentro de ese contexto, precisamente, tomando en cuenta además que Mesías Guevara es miembro, al ser ingeniero él, de esta comisión, pues hemos encontrado la mejor oportunidad y el mejor espacio como para lanzar este libro que se llama Operación Cajamarca, cuyo testimonio lo vamos a saber de primera mano esta noche. En ese sentido, permítanme presentar al ingeniero Mesías Guevara. Él ha sido congresista de la República, acaba de dejar la gobernación de Cajamarca, hemos sido testigos allá de la gestión que él ha impulsado, especialmente en el ámbito de la tecnología, aplicada no solamente al sector salud, sino también al sector de educación y otros sectores. Ya quisiéramos que otras regiones y otros liderazgos de estas otras regiones tomaran como referencia esa administración, esa gestión que él desempeñó y dejó como un benchmarking para que las gobernaciones de las otras regiones también se hagan
o hagan lo mismo. Dicho esto, invito al ingeniero Mesías Guevara, por favor, a presentarnos la exposición y la disertación principal de esta noche. Adelante. Estimados amigos, amigas, en primer lugar tengan ustedes muy buenas noches y también mi saludo efusivo y cordial para todos aquellos que nos están viendo y escuchando a través de las redes, que hoy, gracias a Dios, ya se ha convertido en algo normal, en algo natural. Yo también quisiera agradecer en primer lugar al Consejo de Ingenieros Departamental de Lima y de manera especial a la comisión que lidera el ingeniero René Midma por haber tenido la gentileza de ayudarnos a dar esta disertación. Pero asimismo también agradezco a los distinguidos panelistas, amigos, que como lo ha dicho René, también hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias, y por supuesto a todos ustedes como asistentes. Sé que es un día bastante dificultoso, pero sin embargo ustedes se han tomado el tiempo para venir aquí a acompañarnos. Y también un saludo muy efusivo para Fernando, que aquí está presente. Fernando fue gobernador regional de Ica en su momento, y también a todos ustedes que han venido, y también a mi esposa que está aquí presente, por supuesto. Dicen que los cajamarquinos, al igual que Walter, somos sacolargos, pero hay que aceptarlo, ¿no, Walter? Así que caballero nomás. Entonces, y en ese sentido también acá está otro distinguido amigo, bueno, varios, como también está Carlos Becerra, que en su momento fue, o es también creo, decano de los notarios a nivel nacional. Amigos también como Ausejo, como Jenner, es decir, todos ustedes. Aquí también está otro saco largo, aunque él es 3 veces saco largo, como Víctor Velarde. Ya saben por qué le digo por qué. Y Abel también, que está aquí presente, y a todos ustedes, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí. Alan también, y todos en general, al igual que Ana, y bueno, todos. Discúlpenme si es que no digo todos los nombres, porque son varios que han venido. Y por supuesto a Jorge Cueva en representación del comité del Consejo Departamental de Lima, y también a mi ex presidente Luis Mendizábal, que también tengo el gusto de verlo, y a todos ustedes. A todos, por supuesto, porque si me paso diciendo los nombres no voy a poder, es igual que María Esther, igual a Rodolfo, es decir, a todos. Entonces, en ese sentido, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Fíjense que cuando se decidió hacer este libro, no es un libro, muchos amigos que en su buena voluntad me han dado a conocer sus observaciones, me decían: Mesías, pero acá falta estadística. Mesías, pero acá falta lo que significa la estadística que ha ocurrido. Le digo, no, le digo, mira, ese libro, esa parte, mejor dicho, ya lo hemos contemplado en otro documento, que es un documento que lo hemos recogido a través de la Dirección Regional de Educación, exactamente de inteligencia sanitaria, y que tiene que ver con lo que es el Departamento de Epidemiología. Entonces, lo que hemos hecho en este libro, no solamente yo, sino varios, es que hemos querido darle una orientación de testimonio, en el sentido de que queremos dejar un hito, por lo menos un inicio, porque creo yo de que este documento tiene que hacerse más grande. Es decir, ustedes recoger de todas las regiones. Tengo la seguridad que, si bien es cierto, Fernando en ese momento no era gobernador, pero sí él ha vivido también como ciudadano iqueño, y por supuesto que hay vivencias. Incluso yo diría que cada peruano y cada peruana es una vivencia, es un testimonio. Ustedes se imaginan que todos nosotros tomemos tiempo, parte de nuestra vida, y escribamos ese testimonio. Tengan la seguridad que constituiría un documento mucho más grande. Por eso este documento tiene como objetivo fundamentalmente dar a conocer de manera testimonial lo que vivimos. Y parte mía, y por supuesto de algunos colaboradores, que son hechos muy dramáticos. Después que hemos terminado el libro, hemos recogido mucho más testimonios, que incluso seguramente habrá otro lanzamiento ya de manera digital, para poder dar a conocer el resto de los testimonios, que son muy valiosos. Pero además de eso, también en este documento lo que nosotros tratamos de dar a conocer es cómo se afrontó, cómo se vivió la pandemia en la región de Cajamarca. Todos sabemos
que la pandemia empezó en la China y que de ahí se expandió a todos los continentes, y eso ya se sabe, pero sin embargo hay que recordarlo. Hay varias anécdotas, no sé si a ustedes les pasó. Yo recuerdo que por ese entonces, unos días antes, yo estaba en la Universidad de Florida International University, allá en Florida, siguiendo un curso de capacitación, y ya llegaba, las noticias eran, ya llega la pandemia, ya llega la pandemia. Entonces decía, oye, ¿a qué hora llega acá a Estados Unidos? Yo tengo que estar en Cajamarca. Entonces, a los pocos días que yo ya llegué a Lima y a Cajamarca, llegué el 15 de marzo, y en la noche ya se estaba dando a conocer la declaratoria de emergencia, pero no solo eso, sino que la declaratoria de emergencia declaraba una orden de inamovilidad. Cerraron los aeropuertos, todo se cerró, como ustedes lo saben. Y por supuesto que se generó un caos. Yo no diría caos, porque el caos es el caos es un nuevo orden, que incluso hay una teoría. Por eso yo, discúlpeme, no voy a hablar de caos, sino había un pánico, mejor dicho. Y es en ese sentido que incluso ustedes recordarán que cuando se iba a conocer el COVID, surgieron muchas ideas conspirativas. Decían que el virus había sido creado en un laboratorio, decían que el virus había sido creado para contrarrestar a la humanidad, otros hablaban de un nuevo orden, es decir, muchas ideas conspirativas se tejieron en torno a lo que es el tema del COVID. Pero fíjense que, además de eso, ustedes recordarán que en esa época del COVID nos tocó vivir una coyuntura bastante agresiva, demasiado agresiva. Ese año, el presidente de la República, Manuel Vizcarra, el año anterior, el 2019, octubre aproximadamente, él había cerrado el Congreso de la República. Y en el 20 de enero del 2020 se llevó a cabo un nuevo proceso electoral para elegir precisamente a los nuevos congresistas de la República. Y es ahí que había muchos congresistas que llegaron muy briosos, digamos, muy envalentonados. Y la verdad que nunca voy a entender su actitud. Ellos fueron elegidos el 20 de enero del 2020, y aproximadamente el 15, 16, 17, en el mes de marzo, no recuerdo exactamente qué día, fueron proclamados y fueron juramentados. Pero no podían tomar el cargo de manera presencial, y lo hicieron de manera virtual. Y es allí, en esa virtualidad, que se gestó todo un rollo. Entonces, pero sin embargo, fíjense que como ellos eran congresistas solamente por año y 4 meses, ellos ya miraban el 2021 y miraban el 2022, el 2022, por las elecciones regionales y municipales y la elección del 2021. Entonces, eso los llevó a actuar con mucha agresividad, a tal punto que en esta parte del libro no lo han encontrado ustedes, pero permítanme comentarles que yo fui citado en plena pandemia a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Entonces le decía, ¿y cómo nos pueden citar en estas circunstancias cuando estamos buscando vacunas, estamos buscando plantas de oxígeno, estamos buscando todo, y ustedes me invitan a la comisión? No, va a ser virtual. Ya, bueno, que sea virtual. Y en esa sesión eran bastante agresivos, muy agresivos. Permítanme comentarles una anécdota ahí al respecto. Yo recuerdo que cuando me citan a la Comisión de Fiscalización, había un congresista de Cajamarca que era muy agresivo. Y yo había sido congresista y conocía lo que es el reglamento de la práctica parlamentaria. Y en eso, cuando él me agredía, le decía, señor presidente, que retire la palabra, porque no voy a permitir que este caballero me falte respeto. Entonces no quería retirar la palabra. Entonces yo previamente me había leído el reglamento del Congreso. Si bien es cierto, ya no soy congresista, pero ahora en mi mesa tengo 3 documentos. Tengo el reglamento del Congreso, tengo la Constitución y tengo el estatuto de mi partido. Bueno, el estatuto de mi partido no sé por qué lo tengo, ¿no? Pero lo tengo. Pero en ese sentido, yo me había preparado ya. Entonces le digo, señor presidente, por favor, le invoco que lea el artículo 61 del reglamento y el inciso C. Lo curioso, ¿saben cuál era? Que no conocían qué decía ese artículo. Entonces, y escuché que decían, oye, ¿qué dice? Entonces mi gente se empezaron a reír, porque prácticamente le demostraba que mientras que nosotros estábamos afrontando el virus, un virus muy agresivo, sin embargo ellos estaban en otra dinámica. Entonces, eso quiero que resaltar,
que nosotros vivimos algo que no voy a entender, fíjense. La política es el arte de gobernar, la política es el arte de servir, y que sin embargo hoy vivimos un contexto muy agresivo, y con una agresividad tan fuerte que ya la idea, la propuesta se ha reemplazado por la chaveta, discúlpenme que sea duro, ya no hay argumento, hay insulto. Y es en ese sentido que luego vino la vacancia de Vizcarra, y es otro tema que también muchos problemas nos provocó. Muchos dirán, no, pero está bien que le han vacado. Seguramente vacado o mal vacado, pero el tema está que el impacto que tenía en la gestión pública. Entonces, muchos proyectos se paralizaron. Y es por eso que yo quería a ustedes también en esta parte del libro decirles el tema relacionado con lo que significó la parte agresiva de la política. Pero fíjense que al margen de eso, cuando ya llegó y nosotros recibimos la emergencia, la declaratoria, lo recibimos en el despacho de la gobernación. El 15 de marzo del 2020 lo recibimos en la gobernación. Estábamos en salud, estaba la gente de Direza, que es Minsa, estaban los bomberos, estaba el ejército, estaba la policía, y ahí de manera, bastante consensuada y en bloque, recibimos lo que era la declaratoria de emergencia. Entonces decidimos diseñar una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Lo primero que hicimos fue hacer un inventario de los recursos, es decir, con cuántos médicos habían, cuántas enfermeras de UCI habían, cuántos médicos intensivistas habían. No nos encontramos que casi había nada. Como lo dijo Jorge, encontramos una infraestructura hospitalaria totalmente débil, con 4 ventiladores. Ojo, los 4 ventiladores eran de la Unión de Salud con Minsa, con nosotros, y para 1,5 millones de habitantes. Nosotros teníamos miedo, decimos, en qué momento ingresa lo que es la parte relacionada del COVID, y a mi temor era, o nuestro temor mejor dicho, era que ingrese a las zonas rurales. Porque esto decíamos, si ingresa a la zona rural, eso va a ser un apocalipsis. Entonces ahí hicimos lo primero, ese inventario. Pero luego, en una de las reuniones, en una decisión bastante audaz, decidimos nosotros convertir a 2 hospitales en COVID. Uno en Cajamarca y el otro en Jaén. En Cajamarca tenemos 2 hospitales, el Simón Bolívar y el Hospital Regional de Cajamarca. Entonces, por acuerdo decidimos que el Hospital Simón Bolívar debería de convertirse en el Hospital COVID. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no contaminar, literalmente, o entre comillas, contaminar con el COVID a nuestro hospital regional, porque había otras patologías que deberían de atenderse. Entonces decidimos que el Hospital Simón Bolívar debería de convertirse en nuestro Hospital COVID en Cajamarca. Y en Jaén, que estábamos poniendo en funcionamiento un hospital que había estado paralizado por mucho tiempo, decidimos con la doctora Diana Bolívar que el área de emergencia debería de convertirse en el área COVID. Y es de esa manera que nosotros establecimos 2 hospitales COVID. Pero luego también, con la ayuda en ese entonces, acá de nuestro querido amigo, el general Walter Martos, que era el presidente del Consejo de Ministros en ese entonces, se gestionó 3 hospitales modulares, uno en Jaén, otro en Chota, y el otro en San Ignacio y el otro en Cajamarca. Y de esa manera fue como ya nos sirvió para poder, tener en cuenta, ampliar la cobertura para hospitalaria. Pero luego eso también fíjense que formamos de manera casi, rápida nuestro comando. Un comando COVID, donde estaba el ejército, estaba la policía, estaba la ronda campesina, la ronda urbana, estaba la Cámara de Comercio. Es decir, nos olvidamos de que estábamos teniendo nuestras diferencias eventualmente ideológicas. Nos concentramos en lo que era solucionar el tema del COVID. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos en guerra, y con un enemigo no convencional, con un enemigo invisible. Acá nuestras rencillas, nuestras disputas las vamos a postergar. Y así fue lo que hicimos. Formamos este comando COVID. Pero luego algo que hicimos fue establecer una estrecha articulación vertical. Es decir, los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y municipal. Y lo hicimos de manera muy estrecha. Pero además de eso también hicimos una articulación horizontal. Es decir, con la Cámara de Comercio, por ejemplo, la Universidad Nacional de Cajamarca, con el Colegio de Profesionales, con las rondas campesinas, rondas urbanas, y también la empresa privada. Yo resalto la participación en el libro, la articulación que tuvimos con la empresa privada. Y también no dejamos de lado lo que es el soporte espiritual. Yo tengo que reconocer que la Iglesia Católica, por ejemplo, no tengo ningún temor de mencionar, el párroco de San Ignacio, Humberto Tapia, que ahora es obispo en Chachapoyas, en Jaén el obispo Vizcarra,
en el caso de Chota, el padre Galvarino, en el caso de Pampamarca, el padre Mego, y en el mismo Cajamarca, el padre Terán y el padre Juan Carlos Pérez, que ellos prácticamente daban el soporte espiritual. Pero además de ello también las iglesias evangélicas, por ejemplo la iglesia adventista, en plena pandemia no tuvo ningún reparo de donar sangre. ¿Ustedes se imaginan en plena pandemia donar sangre a sus iglesias, a los jóvenes, salir a dar sangre? Lo hicieron. Entonces también nos apoyamos en lo que significa la parte espiritual. Pero fíjense que nosotros también, dentro de nuestra iniciativa, nuestra inquietud, en plena pandemia nosotros fortalecimos nuestros sistemas digitales. ¿Y ahí qué hicimos? En primer lugar, nosotros desarrollamos aplicativos, por ejemplo el GeoCovid, en alianza con la presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría Digital. Ahí desarrollamos el GeoCovid. ¿Para qué desarrollamos el GeoCovid? El GeoCovid desarrollamos con el objetivo de ver el calor de la pandemia, cómo se iba desarrollando. De tal manera que con esas pruebas, con ese GeoCovid que nosotros hacíamos, con el test COVID también, veíamos dónde se iba calentando y ahí nos íbamos a hacer nuestras campañas que más adelante les voy a comentar. El de la tienda, que también, es decir, que por ejemplo venía un vecino que se hacía el test COVID, si daba positivo de manera inmediata, se notificaba con un mensaje a la persona: mira, tú has salido contagiado con COVID, así que tienes alrededor tuyo tantos establecimientos de salud, y si no quieres uno, te notificamos que tienes que hacer la cuarentena. Y eso decimos el telatiendo. Pero luego también en plena pandemia desarrollamos una plataforma que lo denominamos One Vision. El One Vision era para que nosotros tengamos la capacidad de ver toda la infraestructura hospitalaria del primer nivel, del 1.1 hasta el 1.4, teniendo en cuenta que en Cajamarca hay aproximadamente 853 establecimientos de salud. ¿Qué veíamos con este One Vision? Veíamos fundamentalmente 4 pilares, que en mi modesto entender son los 4 pilares que debe de tener un sistema hospitalario o de salud: infraestructura, equipamiento biomédico, personal asistencial y administrativo, y lo que es el acceso a medicamentos. Con este One Vision nosotros podíamos ver cómo estaban toditos los hospitales o establecimientos de salud en el primer nivel. Ustedes habrían haber escuchado seguramente mucho que habla mucho de primer nivel, pero se habla de la boca para afuera, pero nunca se fortalece el primer nivel. Entonces luego también definimos nuestra sala situacional. En la sala situacional nosotros veíamos en tiempo real quiénes estaban contagiados, quiénes fallecían. Y ahí de manera inmediata lo reportábamos a Lima. Pero aquí en Lima teníamos un problema en el que prácticamente había varios sistemas, varias plataformas. Al final no sabemos a quién creerle, hasta que al final se creó el famoso SINADEF, el Sistema Nacional de Difunciones, para poder de esa manera tener unas cifras exactas. Entonces ahí hay un tema que también tenemos que ver. Luego también, fíjense, establecimos nuestro hospital virtual. De tal manera que con el hospital virtual nosotros podíamos atender a toda la población, no solo de Cajamarca, sino a todos los que llamaban. Por ejemplo, Cajamarca es muy grande, tenemos hasta distritos que colindan con el Ecuador. Ustedes se imaginan que del Ecuador irse a Cajamarca como cerca de 16 horas de viaje. Entonces con el hospital virtual nosotros les dábamos esa facilidad para poder atenderlos y darles la solución. Y luego, esta parte digital estaba acompañado con otros programas. Lo acompañamos con el programa Yo Me Apunto. El programa Yo Me Apunto era de que nosotros salíamos a hacer las campañas de tamizaje, y lo hacíamos, y eso lo metíamos a nuestro sistema, el programa Yo Me Apunto. Luego acá Walter Martos con su equipo, y también con Nectalí, con ellos de manera articulada creamos el programa, impulsamos el programa Taita, donde con ese programa Taita, más nuestro programa Yo Me Apunto, hacíamos hacer tamizajes para ver, como le decía, el monitoreo, cómo iba avanzando el COVID. Luego creamos la ruta del oxígeno. ¿Cómo es la ruta del oxígeno? Llegó un momento que mucha gente entró en pánico, muchos vecinos, y creo que a nivel nacional, y por qué no decirlo a nivel mundial, entraron en pánico por el tema del oxígeno. Y había un tema, yo creo que bastante confuso o errado. ¿Por qué? Porque muchos decían, incluso amigos comunes acá con Rafael, que también es panelista, una vez un amigo nuestro resultó con COVID, él y yo le decíamos: hoy, ándate al hospital para que ya te hagan tu TAC, una de tomografía o una ecografía para ver cómo están tus pulmones. Pero no, él dijo: no, ya tengo mi enfermera, ya tengo mi balón de oxígeno y con eso es suficiente. Eso fue un miércoles y el lunes estaba falleciendo. Entonces, así como eso, nosotros dijimos: no, si nosotros no hacemos algo para controlar el uso del oxígeno extramuros, simple y llanamente vamos a tener un caos.
Y es ahí que creamos la ruta del oxígeno. Por ejemplo, fuimos audaces, ojo, porque a través de SAMU le dijimos, miren, pongan un aviso, que todos los que quieren oxígeno, simplemente llamen a este teléfono. El director me dijo, gobernador, pero todo el mundo va a llamar, vas a ver que no va a ser así. Y los pocos que llamaban, así, ¿sabes qué? Necesito oxígeno. ¿Dónde vives? Dame tu teléfono o tu dirección. De manera inmediata mandábamos una ambulancia o un equipo de respuesta rápida para verificar si esta persona realmente necesitaba el oxígeno. Cuando ya habíamos comprado incluso ecógrafos portátiles para tomarle las pruebas ahí in situ, y luego llegábamos y simplemente veíamos que estaba mal usando el oxígeno. Se olvidan, o muchos se olvidaron, que el oxígeno es un tema medicinal. El oxígeno, ojo, es medicina y tiene que dosificarse de manera adecuada. Entonces por eso queríamos cerrar el oxígeno. Y como dije hace un instante, el TAITA que también hicimos con el Ministerio de Defensa, donde ahí agradezco a todo el comando conjunto, porque participó la Fuerza Aérea, participó la Marina y participó también el Ejército Peruano. Es decir, hicimos una escalada a nivel de toda la región. Y por supuesto también establecimos lo que son los equipos de respuesta rápida. Aquí hubo miedo, debo ser sincero. Acá hay una anécdota también que permítame comentarle. El primer positivo que tuvimos, nos reportaron a las 9 de la mañana y nos reunimos de emergencia todos asustados. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? A la prensa lo dimos a conocer, así como hizo el presidente Vizcarra cuando él detectó el primero acá en Lima. Nosotros al detectar en Cajamarca el primero también lo dimos a conocer. Y al darlo a conocer, por supuesto la prensa decía, no, ese es un falso positivo. Entonces crearon muchos temas falsos positivos, cuando era un cero positivo. Entonces formamos el equipo de respuesta rápida, era a las 9 de la mañana. Yo le llamé a este amigo porque es una persona bastante conocida en Cajamarca. Le digo, ¿cómo estás? Me decía, estoy asustado. Me dice, no te preocupes, le digo, en este momento va a ir el equipo de respuesta rápida. Era a las 9 de la mañana. Como a mí siempre me gusta retroalimentar, volver a verificar, a eso a las 12 volví a llamar. ¿Y cómo le fue? Ya lo veo, no, nadie ha venido, me decía. ¿Cómo que nadie ha venido? Si hemos quedado a las 9 de la mañana que vayan a verte. No, me dice, nadie ha venido. A las 3 de la tarde volví, él me llamó, me decía, me estás hablando de mí, ¿por qué? Le digo, nadie viene a verme. Entonces, le soy sincero, había miedo. Pero como este paciente era un paciente de salud, entonces el propio director de salud se puso su EPP y se fue a ver al paciente. Entonces, ¿por qué les digo? Porque había mucho miedo, había mucho temor. Y por supuesto que también en ese afán fortalecimos lo que era el tema relacionado con la parte de SAMU, que también nos acogimos a la que es la política nacional. Ahí nosotros también hicimos campañas de despistaje con pruebas rápidas y pruebas moleculares. Era bastante difícil, no era fácil. Incluso, como ahora incluso hay ministros que están siendo procesados por haber adquirido o haber hecho uso de las pruebas rápidas, ese es un tema que tiene que verse, ¿no? Desde el punto de vista técnico. No sé ahora qué pensarán ustedes, pero en ese momento no sabíamos qué medicina dar. Incluso muchos se aplicaban el dióxido de cloro. Unos decían que era lejía, otros decían que no, pero la cosa es que todo el mundo lo utilizaba. Una vez uno de mis directores de un hospital llegó un poco ronco. Digo, ¿y qué pasó? No, me dice, he estado con COVID. ¿Pero qué has hecho? Me he metido ese dióxido de cloro y me ha raspado todita mi garganta. Pero lo bueno es que me he hecho bien, dice. Lo bueno es que me he hecho bien. Entonces el tema es, al final la ciencia se vio sojuzgada por el temor, o se fue avasallada por el temor. Y en ese sentido, nosotros también nos pusimos a fabricar ivermectina. Yo le voy a ser sincero. Yo confieso, yo tomo ivermectina, ¿no? O sea que no sé si ustedes habrán tomado, pero yo sí, en plena guerra que estábamos, nosotros hemos tomado. No había nada, no había nada. Entonces, incluso lo curioso es de que en Jaén nos unimos, la Universidad de Jaén, la Municipal de Jaén y la DISA de Jaén, y nos pusimos a fabricar ivermectina. Y también hay una curiosidad ahí, que un alcalde, que no voy a decir de qué distrito, donde él era veterinario. Y ese veterinario, pero ya se había pasado de la dosis, pues, o sea que en vez de darle poquito, le había dado 10 veces más la ivermectina, hasta el punto que
le bromeaba, le decía, oye, tú vas a hacer acá que todo el mundo salga balando, ¿no? Como las vacas, ¿no? Entonces, y luego en el mismo Cajamarca también fabricamos ivermectina. Ahí fabricamos con la Dirección Regional y la Universidad Urrelo, y la verdad que es necesario decirlo, ¿no? Ahora, como más tranquilo, con mucha serenidad, debemos de analizar. Entonces ahí también iniciamos una carrera por la instalación de plantas de oxígeno. Nosotros en Cajamarca creo que si algo que debo resaltar fue de que logramos unir a los dos sistemas de salud, tanto AISalud como Cominsa. Trabajamos juntos. Por ejemplo, en el Hospital Simón Bolívar había un área donde había la cama SUSI, y en esa cama SUSI estaban médicos, estaban personal de salud y pacientes de salud también, igual también de nosotros, del CIS. Entonces, eso creo yo que fue que logramos, por eso la planta de oxígeno, no teníamos ninguna, ojo, en Cajamarca, ninguna planta de oxígeno. Solamente teníamos nuestro tanque criogénico, pero al final, por ejemplo, en el Hospital Regional de Cajamarca, ahora hay 3 o 4 plantas de oxígeno, y así en toda la región debe haber unas 15 plantas de oxígeno. Lo cual es bueno y es malo. Es malo porque ahora hay que darle mantenimiento. Ahora hay que ver ahí qué se hace con esas plantas de oxígeno. Y esa planta de oxígeno, como dije hace un instante, dio MINSA, dio Salud, pero también la sociedad civil. La Cámara de Comercio, la Iglesia Católica, todos se pusieron de pie y compramos plantas de oxígeno. Pero luego también establecimos los laboratorios moleculares. Yo siempre he dicho que cuando uno actúa de buena fe y con principios, Dios siempre te va a acompañar. Resulta que en el año 2019, en Jaén, que es una zona tropical, habíamos sido declarados en emergencia por el COVID, perdón, por el dengue. Entonces, con ese presupuesto que nos dieron, compramos un aditamento del PCR para analizar la sangre de lo que era para el dengue. Pero ese módulo también servía para hacer el tema de la prueba del COVID. Entonces, cuando ya vino la COVID, o el COVID, fíjense que ya tuvimos un laboratorio molecular. Pero ahí también ocasionó problemas, porque el día 14 de marzo yo había estado aquí en Lima con los ministros de ese entonces, y la ministra de ese entonces de Salud dijo, en el Perú hay 19 laboratorios moleculares, y uno de ellos de Jaén. Cuando yo llego a Cajamarca, como yo soy de la zona de Jaén, me empezaron a reclamar. Claro, como tú eres de Jaén, has llevado el laboratorio molecular a Jaén y no a Cajamarca. Tenía que explicarles, no, lo que pasa es que nosotros ya habíamos comprado nuestro módulo de PCR. ¿Por qué? Porque ese laboratorio ya es antiguísimo, que incluso fue financiado por la cooperación japonesa. Entonces, y ahí entendieron, pero no, tuvimos que construir otro laboratorio en plena pandemia, y gracias a Dios se instaló un laboratorio. En este momento Cajamarca tiene 2 laboratorios moleculares, uno en Cajamarca y el otro en Jaén. Y eso que es importante, y el laboratorio de Jaén daba, o da hasta ahora, soluciones hacia Amazonas y hacia la frontera con el Ecuador. Entonces, ahí establecimos, ¿por qué? Porque esa zona es muy lejos de Cajamarca. Ahora, otras acciones que nosotros hicimos fue fortalecer nuestro sistema de salud. Pusimos en funcionamiento el hospital de Jaén, que nos costó mucho, y ahí con Fernando creo que ambos tuvimos una coincidencia muy buena. La doctora del hospital de Jaén antes había sido directora también del hospital de Ica, y cuando ella termina, siempre cuando hay cambio de gestiones, siempre dicen todo lo anterior es malo, y por lo tanto a la doctora la dejaron de lado, y como yo en mi cabeza estaba a hacer una gestión de salud profesional, pedí a servir y la enviaron a la doctora Bolívar, que también había estado en Ica, luego fue a Jaén. ¿Y para qué? Se puso en funcionamiento el hospital de Jaén, se puso en funcionamiento el hospital de Cajabamba y otros más. Y algo muy importante, que ahí también otra vez vuelvo a recordar y a agradecer a las Fuerzas Armadas, en el sentido que establecimos los puentes aéreos. Cajamarca tiene también 2 aeropuertos, uno en Jaén y otro en Cajamarca, y ahí hacíamos los puentes aéreos con estos 2 aeropuertos, y gracias a Dios eso nos ha servido también. 2 aeropuertos, y luego también iniciamos la construcción de otros hospitales, por ejemplo el hospital de San Ignacio, que ahí sufrimos mucho porque el expediente estaba mal hecho. Tuvimos que hacer pilotes, hicimos 147 pilotes, de los cuales 107 son de 40 metros y las diferencias son de 20 metros. ¿Y por qué se hizo pilotes? Porque ahí el terreno es muy deleznable, muy arcilloso, es una falla que viene desde Loja y se va hasta Cajabamba, cruzando transversalmente o longitudinalmente toda la región de Cajamarca. Y es por eso que ahí nos demoramos.
pero ahora el hospital ya está concluido. Pero ¿cuál es el anécdota de ese hospital? El anécdota de ese hospital es que en plena pandemia tuvimos que trasladar lo que es una pilotera. Y ahí, y ahora se tomó la muestra, pero luego, ahora ¿dónde hacemos las pruebas? Porque todos los laboratorios estaban cerrados. Entonces ahí el rector de la UNI, nuestro amigo y paisano Jorge Alba, que también le llamé, y me dijo, me decía, no te preocupes, voy a convocar un consejo universitario para que me permitan que vengan ahí a hacer la prueba de suelos. Y así se hizo. Pero para eso también había, no una condición, sino era algo normal, que yo tenía que gestionar ante el ministro de Defensa y INDECI, tenía que gestionar las pruebas rápidas para que ellos puedan acceder a los laboratorios. Pero luego así se hizo el laboratorio de suelos y se empezó a construir el hospital. Hay algo muy doloroso en este hospital también, no en la concepción, sino en los que colaboraron. Por ejemplo, durante la formulación del expediente en plena pandemia, el arquitecto de la empresa supervisora falleció por COVID. Primero falleció su esposa, luego falleció él, el pleno consultor, el arquitecto. Pero luego también, cuando ya queríamos hacer los estudios de los agregados, el laboratorista también murió. Por eso le decía que todo eso es que era muy doloroso, pero sin embargo hoy ese hospital, gracias a Dios, ya está en plena... la parte de infraestructura física ya está concluida, la parte electromecánica y la parte de ingeniería biomédica, pero ya se dejó con todo el presupuesto. Ya es un reto del nuevo gobernador que deba de poner en funcionamiento como yo lo que recibí anteriormente. Pero luego también compramos tomógrafos. Por ejemplo, Jaén tiene su tomógrafo, Chota tiene su tomógrafo, Cajamarca su tomógrafo en plena pandemia. Fue difícil. ¿Saben por qué fue difícil? Porque había una demanda a nivel mundial. Había problemas de suministro, pero también había problemas de precios y también había problemas de logísticos. Ustedes saben que todo el mundo se convirtió prácticamente en un embudo. Pero sin embargo compramos. A Cajamarca le hemos dejado con 46 ambulancias nuevas, de las cuales, aparte de eso, 4 más para que este año deben ser adquiridas, porque se fue su presupuesto, todo, para el Hospital Regional de Cajamarca. En total son como cerca de 50 ambulancias que se han quedado. Y por supuesto también concebimos un nuevo modelo, no concebimos nosotros, ¿no?, que utilizamos el modelo BIM para construir los hospitales, los nuevos proyectos, para que ya salgan de manera más rápida y de manera más eficiente. Y como dije hace un instante, también nuestra estrechez con la salud fue fuerte, a tal punto de que se inició la construcción del Hospital Especializado Regional de Cajamarca. Para envidia de mis amigos del norte, creo que ese hospital del norte, contando desde Trujillo hasta Piura, va a ser el más moderno de todo el norte. Ya está en plena ejecución, el próximo año debe entrar en funcionamiento, con una inversión de cerca de 400 millones de soles. Eso ya se quedó en ejecución. Luego también se puso el Hospital Modular de Chota, el Hospital Modular de Puterbo, que también lo acaba de inaugurar hace 20 días, creo. Claro, ahí cuando lo inauguran ya no te evitan, ¿no? Se dice, ¿no? Ya lo hacen aparecer como si fuera gestión de ellos, pero todo el mundo sabe que es nuestra gestión. Y luego hicimos algo muy interesante, fíjense. Cuando se presenta audacia, diría también, cuando se presenta el COVID y no teníamos nosotros equipamiento ni infraestructura hospitalaria adecuada, dijimos, ¿qué hacemos? El COVID va a entrar. Hicimos algo, creo que hasta me han denunciado por eso, creo. ¿Por qué? Porque con el ejército, las rondas campesinas, hicimos un cerco regional. Es decir, ahí en el libro, ustedes van a ver una foto que estoy con el general Bracamonte, viendo todos los puntos de ingreso hacia la región de Cajamarca. Detectamos como 130 ingresos a Cajamarca, entre formales e informales, por supuesto. Y ahí donde eran informales, digamos, estaban las rondas campesinas, donde eran formales estaba el ejército, y así evitábamos. ¿Cuál era el objetivo de hacer ese cerco regional? Claro, ahora me pueden decir, no, paralizar la economía. Sí, se paralizó la economía, pero no, sino a nivel nacional. Entonces se castigó un poco la economía, pero sin embargo salvamos muchas vidas. El objetivo era evitar que el virus ingrese a la velocidad como había ingresado en otras regiones. La región Lambayeque, la región La Libertad y otras regiones fue muy dramático. Piura, como ustedes saben también, son nuestros vecinos todos ellos. Todos ellos son nuestros vecinos. Entonces, y dijimos, vamos a hacer un cerco regional.
Y en ese cerco regional evitábamos que ingrese de manera furtiva, digamos, y pusimos un QR, de tal manera que un pase para ingresar a Cajamarca. Y luego el objetivo de este cerco era ganar tiempo para nosotros aprovisionarnos de equipamiento biomédico, de aprovisionarnos de medicamentos, de médicos, todo de aprovisionar. Y lo logramos. Ahí tengo que agradecer acá al general Martos, que seguramente él también va a contar lo vivido. Recuerdo que él llegó cuando se declaró la emergencia, él llegó para ver qué estábamos haciendo, y con él también diseñamos la estrategia. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas tienen una estrategia también militar y táctica, y eso fue lo que aplicamos ahí en nuestra región de Cajamarca. Y al final eso nos permitió tener lo que es ¿qué les digo? Tiempo y espacio. Pero fíjense que dentro de esta pandemia también, en este libro, además de lo que les he comentado, que hemos hecho, hay algo muy importante que la pandemia sacó. Sacó a relucir la esencia humana. Es decir, cómo muchos ciudadanos y ciudadanas reaccionaron con un acto de solidaridad. Otros con una indiferencia increíble. Otros con miedo. Pero además de eso, yo le voy a ser sincero, lo que a mí más me causaba siempre, ¿qué les digo?, un poco de preocupación, era cómo muchos actores políticos y de la sociedad civil, en lugar de aportar, en lugar de colaborar, simplemente saltaban los famosos fake news, las famosas noticias falsas. Incluso no solamente eso, sino que yo sentía que en ellos había unas ganas de que Cajamarca se convierta en una ciudad o una región apocalíptica donde hayan no cientos, sino miles de fallecidos. Incluso una vez, siempre lo comento como una anécdota, de que yo estaba en el despacho y en eso viene uno de mis colaboradores y me dice: Mesías, gobernador, están transmitiendo un evento ahí en la calle X, donde simplemente hay una persona que está caída en el piso, y están transmitiendo de manera alarmante, como si es que ahí ese señor hubiera caído muerto por el COVID. Lo estaban transmitiendo en vivo. Entonces yo le dije: ya mira, por favor, hagan el seguimiento, qué va a ocurrir o qué está ocurriendo. Y habrá pasado media hora y se acercaron otra vez: gobernador, que queremos informarle qué ha pasado. A ver, cuénteme qué ha pasado. Me dijeron: mira, resulta que cuando el periodista estaba transmitiendo por Facebook, todo muy efusivo, de la manera dramática, ocurre que el individuo, el vecino, empezó a moverse. Se empezó a moverse y luego se paró y se fue caminando tambaleando. ¿Qué ocurría? Que era un borrachito. Pero sin embargo, este periodista quería hacerlo pasar por un fallecido con COVID. Entonces, imagínense, alguien puede ser en broma, dice: ahí sí que le va el COVID, está más inmunizado por el alcohol y anda del COVID, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ese tipo de anécdotas les hemos vivido. Incluso ellos estaban muy felices lo que ocurría. Fíjense que en otra oportunidad, era un sábado, la doctora Diana Bolívar de Jaén, ya 20 días antes me decía: gobernador, por si acaso el oxígeno tenemos para tantos días. Un sábado se acaba el oxígeno, y si se acaba el oxígeno aquí en Jaén, va a haber muchos fallecidos. Entonces, ya, como el ministro de entonces, yo le decía: ministro, por favor, ayúdenos, con Cenares, ayúdenos. Y nadie quería ir a Jaén, porque en Jaén tenemos un tanque criogénico que es el oxígeno líquido. Y es difícil ir a Jaén porque tiene que pasarse por la parte de Piura, que es por Cuya, el cuello, donde son muy sinuoso la carretera. Por eso no querían irse. Entonces, yo decía: algo tiene que ocurrir. Ya estábamos martes. Y un miércoles, Rocío Espino, de Cenares, me llama. Me dice: gobernador, buena noticia. ¿Qué ha pasado? Le digo: mire, en Sechura hay una planta que se han puesto en funcionamiento y ya han aceptado llevar el oxígeno a Jaén. ¿Y cuándo sale? El sábado. Entonces, como conozco muy bien mi territorio, dije: de Sechura hasta Jaén, que ir por Morro, que ir por Ñaupe, eso es muy sinuoso.
Entonces con un amigo de Piura le digo, oye, búscame por la posibilidad de llevar balones de oxígeno desde Piura hasta Jaén. Entonces sí, buscamos y no hubo, pero el camión ya salió. La cisterna salió a las 7 de la mañana, salió desde Sechura hasta Jaén. Íbamos monitoreándolo. Y a eso de las 4 de la tarde me dicen, gobernador, la cisterna ya está por Pucará, de Pucará ya cerca a Jaén. Y luego a las 6 me dicen, ya está por Chamaya. Luego a las 6, 7 me dicen, gobernador, ya entró la cisterna. Entonces, y para esa hora, ya coordinando con la doctora Bolívar, me decía, gobernador, se nos acaba el oxígeno, doctora, no sé usted qué hace, pero que ese oxígeno alcance, porque el camión ya está llegando a la cisterna. Y en eso los periodistas, dramáticos también, uno de ellos, que a la doctora lo quiere como si fuera su madrina, ya saben por qué les digo, porque todos los días le daba, todo, y hasta ahora le sigue dando, creo. Y entonces, ¿y qué resulta? De que cuando ellos estaban, sí señores, en este momento ustedes van a ser presenciales, te digo presenciales, los grandes muertos, cantidad de muertos que va a haber aquí en Jaén. Y eso cuando estábamos transmitiendo, para su mala suerte de él y buena suerte de nosotros, de los pacientes, entraba a la cisterna. Entraba a la cisterna y de frente a enchufarlo y de darle el oxígeno a la gente. Eso habrá sido a las 7 de la noche. Yo estaba tranquilo ya, tranquilo, relativamente tranquilo. Y en eso, como a las 10 de la noche, me llaman de Cajamarca, del hospital de Cajamarca, del Simón Bolívar, el otro hospital COVID. Me dice el gobernador, ¿sabes qué? Y acá se acaba el oxígeno, acá también. ¿Y qué? No, pero ya el proveedor está viniendo de Sechura, está trayendo un camión con cerca de 80 balones. Pero, y le digo, pero eso va a llegar pasado mañana, porque es lento. Me dice, vamos a ver qué hacemos. Y luego a las 11 me llaman y me dicen, gobernador, ¿sabes qué? Autorízanos, queremos mandar 6 camionetas en este momento para trasladar en cada camioneta 3 balones de oxígeno. Ya digo, adelante, adelante le digo. Entonces, y luego se fueron las camionetas y regresaron hacia Cajamarca trayendo los balones de oxígeno. Y llegaron. Y claro, llegaron, salvamos vidas, pero yo les confieso que acabé con dolor de estómago, una tensión de todo el día. Le dije, bacán, tranquilo, y eso a las 5 o 6 de la mañana el teléfono otra vez. ¿Y qué ocurría? Que un bus de manera furtiva había ingresado con algunos trabajadores de las minas, que las minas se habían cerrado, y todos vayan a su sitio. Y muchos cajamarquinos trabajan en minas, en Moquegua, en Arequipa, y lo habían mandado. ¿Y cómo ingresaron estos tíos? ¿Y de quién era la culpa? Del gobernador. ¿Cómo será culpable que ha ingresado esos buses? Le digo, ¿no? Pero igual, otra pelea. Entonces, y así por el estilo, pasamos esa esencia humana, como les digo. Había gente con mucha solidaridad, pero otros sabían también con miedo y otros con una indiferencia preocupante. Incluso, no sé si acá el general lo va a contar, pero me voy a adelantar, creo, en el libro lo cuento. Había sido un día muy interesante, un día de COVID. ¿Por qué interesante? Porque con el general y el equipo, acá está Neptalí, habían llegado a Cajamarca, llegando equipamiento, llevando medicina, llegando IPPs. Era un día muy bonito. Y en eso agarra el comandante del batallón del cuartel Cepita, me dice, vamos a almorzar. ¿Dónde vamos a almorzar? Al cuartel, por seguridad. Almorzamos todos tranquilos, con la distancia debida, y en eso vemos que el comandante ingresa con una tortita chiquitita. ¿Qué era? Era el cumpleaños de la asesora de la ministra o ministro de ese entonces de salud, que había ido en representación de la ministra o ministro ahí a Cajamarca. Y en eso se le cantó una tortita chiquitita. Y alguien, supuestamente amiga de la asesora, según ella, la había filmado. ¿Y qué hizo con esa filmación? Lo subió a su Facebook. Entonces nosotros estábamos tranquilos, felices. El general regresó con toda la comitiva, y en la noche empezaba, cuando el teléfono de uno empieza a sonar de manera, algo está ocurriendo, ¿no? Y en eso empezó a sonar mi teléfono y me dicen, mira las redes, mira el canal de televisión, mira Radio Programas, mira Canal 2, mira Canal... ¿Qué está ocurriendo? Le digo. Resulta que todos los canales era que el general Matos, en lugar de llevar medicina a Cajamarca, había llevado su alegría de Cajamarca. Y que le decían a él de que había habido una gran jarana. Yo a un congresista entonces le llamé,
Le dije, oye, no seas malo, le dije. Tú eres cajamarquino. ¿Para ti qué es una jarana? Le digo. Una jarana, le digo, al estilo Cajamarca, ¿qué es? Es bastante licor, chicha, yonque, cerveza, lo que quieras. Y como tú eres pituco, ya tomas etiqueta azul, le digo, porque ya estás trabajando en el Congreso. Y luego bastante comida. Y luego pues las bandas, pues, ¿no? Entonces, eso es jarana cajamarquina, le digo. Le digo, acá lo único que se ha hecho es cantarle su cumpleaños de manera modesta, porque ahí se fueron al aeropuerto. Y además ella, a pesar que era su cumpleaños, ella estaba trabajando. Pero ni eso miraba. Entonces fíjense que por eso yo siempre digo, la esencia humana, ¿no? La esencia humana salió a relucir en la pandemia. La desinformación era el día a día, habían insultos, surgieron los antivacunas, yo siempre les digo, los controles descontrolados, ¿no? ¿Por qué? Porque los de la OSI recuerdo que desaparecieron en plena pandemia. Después ya eso fue en marzo. Y empezaron a aparecer así, mirando de lejos, entre mayo y junio. ¿Y qué hacen acá? Deben estar en su casa, ¿no? Pero ¿cómo reaparecieron? Con su metro, con su wincha. Según ellos, para medir los pasillos del edificio de la sede central de Cajamarca. Y para ver si el edificio cumplía con las condiciones de bioseguridad. Oye, este está loco. Si no cumple, ¿qué? Lo vas a tomar al edificio y vas a construir otro nuevo. Por eso yo le pongo los controladores descontrolados, no sé qué, perdidos. Igual pasó con la OCE. La OCE no nos permitió contratar por mucho tiempo. Igual pasó con el Ministerio Público. Algunos fiscales, cuando ustedes saben que tenían que levantar los cadáveres, no levantaban los cadáveres. Le decían a nuestro equipo, a ver, por favor, ponme ahí el telellamada o videollamada para poder levantar el cadáver. Así eran los fiscales que tienen esa labor. Entonces por eso le llamo los controladores controlados. Ahora fíjense, ¿qué secuelas hemos tenido? Voy a decirlo rapidito. Uno es el tema relacionado con lo que es la salud mental. Hoy tenemos muchos problemas de salud mental, ojo. Una economía debilitada, pérdida de empleos, muchos. La pobreza se ha incrementado. Ahí hay que ver un debate muy serio. Ahora hay que ver cómo hacer crecer la economía, pero es otro tema. Disminución de la inversión pública y privada fue muy seriamente golpeada. Y los campos de cultivo fueron olvidados. Por eso hay que tener en cuenta que podría venir una hambruna. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, gracias a Dios, tenemos de todo. En el norte tenemos fruta, tenemos café, tenemos arroz. En el centro, ganadería, alberjas y lácteos. Y eso nos permitió a que sea la región en plena pandemia con menos inflación de todo el Perú. ¿Y por qué? Porque teníamos todo. No todo, por supuesto, porque nos falta gas todavía, ¿no? Entonces, para terminar con mi participación, quiero comentarles de que siempre de estos eventos tenemos que sacar lecciones aprendidas. Hay muchas lecciones aprendidas. Si no aprendemos de lo que hemos vivido en esta pandemia, vamos a estar como siempre a ciegas. Ojo, ahora escuchaba en el noticiero que en Chile está la influenza, que ha matado a 172 en Chile. Y eso está ya viniendo acá. Luego el dengue, que también está golpeando muy seriamente. Y ese tema, por ejemplo, yo pienso que una lección es entender que la salud es una tarea de todos, emperador. Es una tarea de todos. Y luego que tenemos que gestionar la salud de manera técnica y no politizada. Ojo, no política, sino politizada, o politiquería, como quieren llamarlo. Entonces ahí es un tema altamente técnico. Hay 3 pilares del desarrollo de un joven o de una persona, que es salud, educación y alimentación. La alimentación te da buena salud y la salud te da la capacidad para aprender. Si esos 3 elementos no los tenemos en cuenta, vamos a estar muy digamos, a la saga. Y el otro tema es que es urgente reformar el sistema de salud. Hay que hacerlo de manera técnica. Hay que profesionalizar al personal asistencial y también al personal administrativo, mejorar la gestión de datos. Como le dije hace un instante, hay que utilizar ya lo que es. Por eso yo felicito a Jorge y a toda la orden acá de Lima y a René por haber formado este comité que ha unido a médicos con ingenieros. Por ejemplo, hay muchos datos que no se ha tomado en cuenta, que no se ha recaudado, menos procesado, y no nos permite tomar decisiones. Cuando ustedes ingresaban, nosotros ingresábamos a un local público
no nos ponían como un termómetro en la cabeza, así, si tiene fiebre. Eso es un dato. Pero ese dato nunca se recogió. Nunca se recogió. O cuando nosotros íbamos a, ¿cuántos íbamos a consultas médicas? Tampoco. Es decir, esa información hay que verlo. Y otro tema que también, los bonos. ¿Recuerdan los bonos? ¿Cómo daban los bonos? Esos bonos, bueno, desde el punto de vista humanitario correcto. Pero de la manera como se distribuían. No sé cómo era acá en Lima o cómo era en otra región, pero en Cajamarca las agencias del Banco de la Nación eran largas colas, donde habían personas incluso ya de mayores que al final se convertían en focos de contagio. Y eso, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que ver. Le planteamos a la ministra de ese entonces de Inclusión Social, oiga, doctora, aplique el fintech. Hay que hacer el fintech ya. Es decir, lo que es inclusión digital financiera, para ver de esa manera evitar este nivel de aglomeración. Y por otro lado, algo creo que más importante de todo, es que siempre debemos recordar lo que ha pasado, pero no para lamentarnos, no para llorar, sino para corregir y fortalecer nuestro sistema de salud, porque nuestro único gran objetivo debe ser cuidar el bienestar de nuestra población, más allá de las discrepancias políticas que podamos tener. En mi entender, la la salud constituye un acto de justicia, es decir, un acto que todos los peruanos y peruanas debemos de tener sin distingo de condición económica, sin distingo de pensamiento ideológico político. Todos debemos de acceder a un buen sistema de salud. Yo, la verdad, les agradezco por haberme escuchado y por su generosidad de estar aquí presente. Muchas gracias, René.